La campaña más famosa de la primera ola del feminismo es el llamamiento al derecho a votar de las mujeres. Incluso alguien que no sea experto en la historia del feminismo sabe que a principios del siglo XX las sufragistas lucharon para que las mujeres pudieran votar en Gran Bretaña y al final lo consiguieron. Las sufragistas eran la rama militante de las activistas que reclamaban el voto femenino, conocidas por sus turbulentos actos de protesta como ser explotar buzones, romper escaparates, llevar a cabo protestas e incluso, en un incidente que llevó al límite de la desobediencia civil, volar por los aires la casa del ministro de Hacienda. Los objetivos de la primera ola eran mejorar el derecho de propiedad de las mujeres, la social de las mujeres de clase media que se sustentaban con su trabajo, mejor educación para las niñas de todas las clases sociales, etc. La segunda ola, a finales de la década de 1920, las mujeres disfrutaban de muchos de los derechos por los que llevaban mucho tiempo luchando, y es razonable suponer que creían que la situación seguiría mejorando. Sin embargo, en menos de una década, el mundo se sumió en la Segunda Guerra Mundial. Adicionalmente, la sexualidad femenina se había sometido a la presión social de no tener relaciones sexuales y a la falta de métodos anticonceptivos, que la sociedad juzgara a la mujer si tenía relaciones sexuales. Los objetivos eran apoyar a las niñas para que sueñen con algo más que con ser una ama de casa, la no discriminación en el ámbito laboral, ser tratadas como compañeras de trabajo por los hombres, etc. La tercera ola, antes de finalizar la década de 1990, algunas de las opiniones y posturas de la segunda ola del feminismo se enfrentaron a un contraataque que acabó convirtiéndose en lo que se conoce como tercera ola del feminismo. El feminismo siempre ha gozado de fuertes vínculos con el socialismo y los movimientos anticapitalistas. Era la libertad sexual para disfrutar y participar en el sexo, la pornografía y el BDSM, bondage, dominación, sumisión y masoquismo. Reivindicar y desvirtuar los insultos como puta, guarra o zorra. Más recursos para proteger de la violencia doméstica, una mejor representación en la política, incluyendo un aumento del número de diputadas, etc. Sin embargo, el culto renacentista a la gracia, la belleza, el ingenio y la inteligencia sí tuvo alguna consecuencia para las mujeres. La importancia de la educación generó numerosos tratados pedagógicos y abrió un debate sobre la naturaleza y deberes de los sexos, un importante precedente y un hito en la polémica feminista había sido la obra de Christian de Pisa, La ciudad de las damas, quien ataca el discurso de la inferioridad de las mujeres y ofrece una alternativa a esta situación. Asimismo, se mantiene que el feminismo como un cuerpo coherente de indicaciones y como un proyecto político capaz de construir un sujeto revolucionario colectivo, solo puede articularse teóricamente a partir de las premisas ilustradas, premisas que afirman que todos los hombres nacen libres e iguales y, por tanto, con los mismos derechos. En la Revolución Francesa veremos aparecer no solo el fuerte protagonismo de las mujeres de los sucesos revolucionarios, sino la aparición de las más contundentes demandadas, la igualdad sexual, que estos son la nobleza, el clero y el pueblo, quienes se reunieron a redactar sus quejas para presentarlas al rey. Las mujeres quedaron excluidas y comenzaron a redactar sus propios cahiers de doléance. Con ellos las mujeres que se autodenominaron. Como otro punto voy a mencionar los feminismos que han sido a través de la historia, según Ana de Miguel en agosto de 2011. Tenemos el feminismo de la diferencia. El feminismo de la diferencia dice que las mujeres tienen una cultura diferente a la de los hombres. Por eso es muy importante conocer el arte y el conocimiento de las mujeres. También creen que es importante que las mujeres confíen en otras mujeres. Tenemos el feminismo institucional, que quiere eliminar el patriarcado desde el gobierno y las instituciones. El ecofeminismo: en muchos países las mujeres producen la mayoría de alimentos, pero casi nunca son dueñas de la tierra ni de la riqueza que producen. Las ecofeministas hacen protestas para proteger el medio ambiente y mostrar el trabajo que se hacen las mujeres. Algunos ejemplos son el cinturón verde y el movimiento político. Tenemos el ciberfeminismo, uno de los más importantes, que es utilizar internet y las nuevas tecnologías para la lucha feminista. En Australia, en 1991, fue la primera vez que se usó la palabra ciberfeminismo. Tiene 3 aportaciones muy importantes. 1. Compartir información que no tienen los medios habituales de forma fácil y rápida. Conocer el arte de mujeres. Muchas artistas dan a conocer su trabajo de forma rápida por todo el mundo. En el siglo XXI tenemos una libertad que las mujeres de otras épocas no tenían. También la lucha feminista continúa todavía porque no se ha conseguido todos los derechos en todo el mundo. Gracias a la lucha feminista, las mujeres pueden ver y entender que la vida no está solo para vivirla, también está para disfrutarla. Feminismo global.
Quienes han luchado por la libertad de las mujeres en todo el mundo se han enfrentado al patriarcado y a la dominación masculina sin ayuda de nadie. Dado que los primeros pueblos del planeta Tierra no eran blancos, es improbable que las mujeres blancas fueran las primeras en rebelarse contra la dominación masculina. El pensamiento neocolonial es la base de muchas prácticas culturales dentro de la cultura occidental patriarcal capitalista supremacista blanca. Este pensamiento siempre se centra en identificar quién ha conquistado un territorio, a quién le pertenece la propiedad y quién tiene derecho a gobernar. Las políticas feministas contemporáneas no surgieron como una respuesta radical al neocolonialismo. Las mujeres blancas de clase privilegiada rápidamente se consideraron las propietarias del movimiento, a las mujeres blancas pobres y a todas las mujeres de color. Cuando las líderes feministas de Estados Unidos proclamaron la necesidad de igualdad de género en el país, no trataron de averiguar si ya había algún movimiento contestatario organizado por mujeres en el mundo. En su lugar, ellas se consideraban las liberadas y por ende las que estaban en posición de liberar a sus hermanas menos afortunadas, especialmente las mujeres del tercer mundo. Este paternalismo neocolonial sirvió para mantener a las mujeres de color en la sombra y para que las mujeres blancas conservadoras y liberales aparecieran como las auténticas representantes del feminismo. En los años 90 muestra a las mujeres heterosexuales blancas de clase privilegiada como ejemplos del éxito feminista. El problema estaba en las fantasías imperialistas que proyectaban las feministas de las clases dominantes sobre el resto. La principal de estas fantasías afirma que las mujeres de Estados Unidos tienen más derechos de cualquier otro grupo de mujeres del mundo. Son libres y así lo desean, y por tanto tienen derecho a liderar el movimiento feminista y a dictar la agencia al resto de mujeres. Este pensamiento es un simple reflejo del sexismo y del racismo imperialista de los grupos dominantes de hombres occidentales. La violencia y las protestas sostenidas de las mujeres negras y de color, junto con nuestras hermanas blancas radicales, fueron necesarias para derribar el muro de la negociación. Las mujeres se quedan en casa con los niños, los hombres salen a trabajar. El principio de antisubordinación también ofrece un criterio para comprender una parte crucial del programa feminista designado como valor comparable o paga equitativa, que busca obtener iguales salarios para las mujeres en el contexto de un mercado de trabajo que está ampliamente segregado por criterios sexuales. El principio de valor comparable no ataca todas las diferencias en términos de los ingresos, algunas de las cuales pueden ser atribuibles a requerimientos de mayor capacitación técnica a las cuales las mujeres no pueden llegar, dadas sus responsabilidades domésticas o debido a implícitas exclusiones de los programas de entretenimiento. Las mujeres son las secretarias y los hombres los conductores de camiones. En algunos casos, los empleadores excluyen a las mujeres de los trabajos mejor pagados desde un primer momento simplemente porque son mujeres, una práctica económicamente poco inteligente que también puede ser erradicada como una forma grosera de discriminación. El acoso que las mujeres pueden encontrar cuando buscan acceder a una categoría laboral que el empleador tenía previamente reservada para los hombres. Estos trabajos aún pueden ser considerados como efectivamente vedados a las mujeres, tales como el acoso sexual, la prostitución y la pornografía, que reducen a las mujeres a objetos sexuales. El argumento aquí no es que la cosificación de las mujeres es discriminatoria, si bien es a veces utilizada como eje crítico, más bien los feministas ponen en duda este tipo de cosificación porque desagrada el valor o el lugar de las mujeres en la sociedad. Las mujeres existen para el placer sexual de los hombres. Se dice que la pornografía tiene como objetivo erotizar la subordinación de las mujeres y, peor aún, inflamar las pasiones masculinas para conducirlas a la violencia contra las mujeres. Bueno, en mi caso yo voy a estar hablando del feminismo en México. El movimiento feminista califica como el más antiguo y más constante. La primera ola del feminismo en México comienza a gestarse en Yucatán y continúa con la creación de clubes feministas en toda la República, mismos que están dirigidos por mujeres como Hermosilla Galindo, Elena Torres, Elvia Carrillo Puerto, Tácala Apodaca. Así se llega a celebrar el primer congreso feminista en Mérida y en Yucatán, que fue en 1916, organizado por la profesora Consuelo Zavala. A este congreso asistieron 700 mujeres, la mayoría de ellas eran profesoras.
Los temas que se trataron fueron la circulación de la educación, la ciudadanía política de las mujeres y los derechos productivos y sexuales. Inspirada en la segunda ola del movimiento, las mexicanas ejercen presión como para que se les conceda el sufragio activo y pasivo. Este logro por fin se cristalizó en 1953 durante la presencia de Adolfo Ruiz Cortines. El derecho a decidir sobre la producción sería la materia de la tercera ola del feminismo, que fue en 1963 a 1980. Sin embargo, también comenzó a hacer énfasis sobre un aspecto generalmente soslayado: la desigualdad de beneficios profesionales, salariales y políticos en perjuicio de las mujeres. La píldora anticonceptiva fue sin duda la piedra angular sobre la que se consolidó este movimiento. En esta ola se integran grupos diversos de mujeres, ya que habían sido segregados, como las mujeres indígenas, negras, pobres, lesbianas, entre otras. Sin embargo, la lucha de las mujeres para lograr ser visibilizadas y reconocidas no es estático por ello. A partir de la aplicación de acciones afirmativas, estratégicas destinadas a establecer la igualdad de oportunidades por medio de medidas que compensan o corrijan las discriminaciones resultantes de prácticas o sistemas sociales. A partir de los años 90, uno de los grandes logros y movimientos feministas latente en México ha sido precisamente el reconocimiento y tipificación de distintos delitos por cuestiones de género y de manera específica de delitos relacionados con distintas formas de violencia como violencia sexual, discriminación, acoso, violación y el propio feminicidio. Estas conquistas, si bien han sido acreditadas legalmente y validadas por las instituciones del orden federal y de la capital del país, no se han visto correspondidas en el ámbito del ejercicio afectivo de la justicia y por tanto no se han trasladado a ningún plano de los hechos. Casos de denuncia, los procedimientos institucionales, la penalización y aún más aún, las sanciones a los delitos son procesos que pertenecen indefinidos o estancados, que caminan con gran lentitud y que no se garantiza la justicia ni la reparación del daño. En la mayor parte de los casos no se traducen hechos tangibles y por tanto quedan impunes. Esto es persistente una virtual falta de justicia en términos de violencia hacia las mujeres. Quienes llevan a cabo estos procedimientos dentro de un sistema de justicia lo hacen también desde una visión de género. Algunos datos recientes indican que, por ejemplo, en términos generales, de los 33 millones de delitos que se registran en el país, cada año se denuncian 1.900.000 y esto es un mínimo porcentaje en el que se acumula una sentencia. De igual manera, se consta que en México 50% de los feminicidios no son consignados ante la justicia, mientras que el 90% no se investigan y por tanto los culpables permanecen sin castigo. Asegura que denuncian al año en nuestro país 600.000 casos de abuso sexual, de los cuales 90% son contra mujeres. Sin embargo, más del 90% de los abusos que ocurren realmente no son denunciados y quedan por tanto en la opacidad. En el caso de la Ciudad de México persisten también numerosas irregularidades, como se refiere a que las 713 mujeres asesinadas entre 2012 y 2017 solo fueron 292, fueron clasificados y todos fueron atendidos como homicidios dolorosos. El movimiento feminista en Veracruz ha mostrado fortaleza en los últimos años. Incluso en la fase más álgida de la pandemia desplegó movilizaciones continuas en marzo, septiembre y noviembre de 2020 y 2021. ¿Eres que evitamos Veracruz? Basta recordar que la despenalización del aborto antes de las 12 semanas fue realidad para nuestro estado el 20 de julio de 2021, en medio de decesos numerosos, contagios y la esperanza que ofrecían los primeros cuadros de vacunación anti-COVID. Las huellas del feminismo local se muestran por primera vez en la década de los 80 en el siglo XX, de la mano de asociaciones civiles que concentraron a feministas a partir de su trabajo atravesado por la reivindicación de los derechos humanos de las mujeres. El Grupo Feminista de Jalapa, el cual visibilizó la violencia hacia las mujeres. Un proceso de reflexión entre mujeres de colonias populares, localidades rurales y comunidades indígenas. No perdamos de vista que se inoculó en el pensamiento colectivo la certeza de que las mujeres somos personas y tenemos derechos, con la finalidad de alcanzar la igualdad de género. Su visión es fortalecer la democracia del país, partir de la ejecución de programas y acciones coordinadas que promueven la cultura de la no violencia, la no discriminación contra las mujeres, así como procurar, impulsar y apoyar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes. La igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros.
el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación igualitaria en la vida política, cultural, económica y social del país. Algunos colectivos de Jalapa y de Veracruz que se centra en la difusión de denuncias públicas por parte de mujeres agredidas en nuestra ciudad o en nuestro estado. Esto es mediante mensajes directos y posteriormente con evidencias, y la página lo publica en su página de Instagram. Se conocen porque, como sabemos, las redes sociales son un medio de comunicación masivo que actualmente es muy popular. En asociaciones civiles que no tienen fines de lucro, no están afiliadas a ningún partido político, ni tienen nada que ver con el gobierno del estado. La Rabia Colectiva, la Feminaria MX y la colectiva Colmena Verde. Y el colectivo Aquelarre, una que se llama El Tendedero de Jalapa, para conocer tu denuncia. Si es así, muestran tu mensaje y todo eso. Entonces, pues son efectivas, ayudan a las mujeres, sobre todo que a todas las mujeres, no importa su condición social, simplemente son asociaciones que se dedican a apoyar a las mujeres.